Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la visualización de curvas y superficies, complementando la clase anterior. Bueno, entonces, para lograr realismo en todos nuestros modelados y sólidos, previamente habíamos visto distintas maneras de modelar, como ser entre las proyecciones, por ejemplo, las proyecciones fotográficas en perspectiva, el sombreado, justamente para lograr cierto realismo en otros modelos, el ocultado de superficies y el eliminado de líneas. Por ejemplo, si tenemos un cubo o cualquier forma en 3D. Bueno, un caso también in, interesante es el de visualización por wireframe. Digamos que vamos a representar la superficie con una malla, con un arreglo como este. Y bueno, vamos a tener este tipo de figuras para representar cualquier sólido. También tenemos el método de Intensity Cues, que nos ayuda a lograr realismo mediante la distancia entre lo que es el observador y el objeto. Esto para darnos una sensación de profundidad, jugando con la intensidad, eh, que va a ser variable, por supuesto, de acuerdo a la distancia a esta distancia de acá que habíamos mencionado entre observador y objeto. Bueno, ahora, bueno, sabíamos que para desplegar un bicubic surface patch, necesariamente tenemos que crear y desplegar cada curva que compone esta superficie. Entonces necesitamos un método para visualizar estas superficies en 3D. Eh, bueno, vamos a utilizar algunas técnicas espaciales. Y bueno, y digamos que tenemos una curva cualquiera como esta de acá. Ya saben que U varía desde 0 hasta 1. Bueno, y una manera es dividir esta curva en pequeños segmentos y vamos a representar cada porción en una secuencia de líneas. Bueno, y generalmente si tomamos pequeñas porciones vamos a tener líneas rectas y representar esas rectas son bastante simples computacionalmente hablando. Pero uno de los problemas que podríamos tener es que esta curva no va a ser lisa, es decir, no vamos a tener una curvatura fina. Bueno, y una solución que se puede tener es subdividir la curva en áreas más pequeñas, en segmentos más pequeños, tal que esas curvas sean tan pero tan pequeñas que simplemente se puedan ya representar como líneas rectas. Aunque claro, computacionalmente hablando, esto es un poco más, un poco más caro, por así decirlo. Es un poco más pesado para la memoria. Necesitas más memoria para eso. Entonces, una otra opción que podemos estudiar sería que podemos ver un algoritmo tal que primero se divida esta curva, una curva cualquiera, en dos partes, esta y esta. Entonces vamos a comparar estos dos nuevos segmentos y vamos a ver si son lo suficientemente planas, y tal que simplemente se puede representar en una línea recta.
Si no es el caso, entonces vamos a dividir nuevamente. Nuevamente, este segmento de acá lo podemos dividir así. Y vamos a tener una línea. Otra línea curva para analizar. Podemos hacer esto hasta que sea lo suficientemente pequeña, o en todo caso que la distancia entre estos dos puntos sea de 1 o 2 píxeles. Bueno, otro caso también son las curvas PC. Entonces, si dividimos esta curva entre U, y J, digamos, vamos a llamar esta porción de curva Q con su respectivo valor B y B de 0 y 1, igual que en el caso de U para esta curva, la más grande en verde. Y bueno, escribiendo nuestra ecuación vamos a tener algo así. Y por supuesto vamos a tener nuestro punto inicial, final, nuestra tangente en el punto inicial y nuestra tangente en el punto final. Entonces, si calculamos estos valores de este gráfico de acá, vamos a tener que el punto inicial va a ser h para una función en un valor i. El punto final va a ser h j la tangente en el punto inicial va a ser la tangente en el para u en ui, esto multiplicado por uj por ui, y la tangente en el punto final va a ser hu uj por uj menos ui. Bueno, viendo para lo que es las curvas Bézier, si tenemos esta curva de acá con su convex hull, no se olviden, es justamente para controlar esta curva, los puntos de control. Digamos que vamos a partir esta curva de acá entre donde u vale 0 y u es igual a 0.5. Vamos a tener para esta respectiva curva, por supuesto, también su propio convex hull, que se va a formar por los puntos de control. Es decir, algo así. Bueno, y el punto de control 1 va a ser h0, como pueden ver acá. El punto final va a ser a 0.5 acá, y eso va a ser igual a... Se puede probar matemáticamente que esto va a ser h0. Va a ser 3, 1, esto 2, 3, esto dividido entre 8, esto también dividido entre 8, dividido entre 8 y dividido entre 8. Me quedo desfasado, pero es así. Ahí. Nuestro punto de control 2. Esto va a ser así.
así, ahí, punto inicial, H0 y más H1 medios. El punto de control 3, cero, H1 medios, más H2 cuartos. Bueno, entonces nuestra matriz B va a ser simplemente H, aquí va a ser H medios, más H medios, H cuartos, más H medios, más H cuartos, tres H octavos, más H octavos. Esa sería nuestra matriz. Bueno, y igual que en los anteriores casos, vamos a comparar la curva y vamos a ver si es lo suficientemente plana. Y vamos a tener que dividir nuevamente este segmento de acá. Bueno, y eso sería todo.